La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos. Quiero invitar y presentarles a nuestra experta, la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos. La doctora Paola nos acompañará el día de hoy con este importante tema: gestión y prevención de riesgos públicos, principales generalidades. Doctora Paola, muy buenos días, bienvenida. Lina, buenos días a todos los asistentes la mañana de hoy. En nombre de Compañía de Seguros ARL Positiva, vamos a socializarles hoy algunas generalidades frente al riesgo público, más en las situaciones que estamos afrontando hoy día a día por el tema de la pandemia, la inseguridad social y bueno, todos los flagelos y peligros públicos que nos están abordando a diario. Quiero compartirles unas definiciones, un marco normativo, pero más que eso, lo que quiero que se lleven la mañana de hoy es la reflexión respecto a todo lo que envuelve y se teje tras esta identificación de riesgo público, para que tengamos herramientas que nos permitan a diario poder identificarlas y poder prevenir que se materialice en nuestro diario vivir. Bueno, para ello, la temática que vamos a compartir en esta hora de sesión es mencionarles el marco legal en el cual se fundamenta todo el desarrollo teórico y que se coloca en práctica hoy en día en el tema de seguridad y salud en el trabajo, desde el cual se apropia el riesgo público.
Adicionalmente, dejar claras algunas definiciones que son importantes, que tengamos los conceptos para poder asimismo identificar y saber cómo abordar estas temáticas dentro de la identificación de los riesgos públicos. Y por último, darles a conocer el alcance que tiene la sesión de la mañana de hoy. Nuestro propósito precisamente es que ustedes se lleven algunos lineamientos claros para que día a día en el desarrollo de este seminario de riesgos públicos puedan tener unos tips para poder desarrollar un programa al interior de sus empresas y, de no ser posible, poder tener esos tips para la aplicación dentro de nuestras vidas. Dentro del marco legal que tenemos del riesgo público, inicialmente contamos con la Ley 9 de 1979 para Colombia, la cual hablaba de la necesidad de diseñar un programa de salud ocupacional para promover la salud y prevenir las enfermedades dentro de nuestros funcionarios en nuestras instituciones. Posteriormente, ya Colombia adopta y establece el reglamento de la CAN y lo apropia mediante la resolución 957 en el 2005, teniendo en cuenta todos los acuerdos establecidos allí. Ya posteriormente, en el año 2008, con la resolución 2646, se establece todo lo que es el concepto de los factores psicosociales que emergen a raíz de la evaluación, diagnóstico y seguimiento a los factores o las exposiciones en las cuales están sometidos los funcionarios dentro de sus instituciones. La ley 1552 posteriormente, ya en el año 2012, lo que nos dice es de la necesidad de crear un programa de seguridad y salud en el trabajo como un sistema de gestión que nos permita ya crear todo un desarrollo programático dentro del ciclo PHBA para poder ayudar a nuestras organizaciones a prevenir la materialización del riesgo. Esto en el tema de accidentes laborales y las enfermedades también. Asimismo, en el año 2015 ya sale el decreto 1072, que es el decreto único de trabajo, que nos aclara cuál es el papel de todo programa de seguridad y salud en el trabajo. También nos apalancamos aquí con la guía técnica GTC 45 del 2015, la cual nos dice en su anexo A cada una de las clasificaciones de los peligros como guía normativa de la cual todas las organizaciones en Colombia tratamos de buscar esa herramienta para poder identificar los peligros y posteriormente crear y diseñar nuestras matrices de peligros y riesgos y de amenazas y vulnerabilidades al interior de las instituciones. Por último, el año antepasado, la resolución 0312 del 2019, la cual también nos emitió los conceptos de los estándares mínimos, los cuales deben acogerse en todas las empresas de acuerdo a su número de empleados. Entonces, con este marco legal y normativo, damos inicio a la socialización de los tips en riesgos públicos dentro de sus generalidades, con la finalidad de poder analizar todo el desarrollo de la temática. Cabe igual aclarar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos también fue muy incisiva en decir que todo Estado debe preservar la dignidad, la libertad, la igualdad, la no discriminación, la tolerancia y la solidaridad, igual como también está establecido en nuestra Constitución Política en Colombia. Esto con el fin de poder garantizar la integridad del ser humano en su vida y desarrollo. Y es allí donde nos focalizamos la mañana de hoy para poder entender cuáles son esos riesgos públicos que por necesidad y por esencialidad el ser humano siempre va a estar expuesto, simplemente con tener vida, simplemente con transitar una calle, simplemente con el derecho de existir en una comunidad o en una sociedad, porque diariamente nos vamos a ver expuestos a ellos. Aquí les presento la GTC 45, de donde tomamos el inicio conceptual de condiciones de seguridad como uno de los tipos de clasificación de los peligros y tomamos allí el público.
considerado como todo ataque hecho por el hombre, que está enmarcado dentro de los robos, los hurtos, los atentados terroristas, los atracos, las sazonadas. Bueno, más adelante vamos a mirar cuáles son los ejemplos de riesgos públicos a los que estamos expuestos. Pero antes, quiero que tengamos hoy claro cuáles son las diferencias conceptuales en las que en ocasiones los funcionarios tendemos a confundirnos porque no conocemos a fondo el entendido del término. Entonces aquí les traigo en la presentación la definición entre peligro y riesgo. Ustedes ven en su pantalla una imagen de un león solo y posteriormente en la parte inferior ven a un león ya con un hombre atrapado en su mandíbula. Aquí lo que tratamos es de hacer la diferencia, poderla ver, frente a cómo podemos nosotros detectar qué es un peligro y cómo podemos saber qué es un riesgo. Entonces, hemos de entender que el peligro es todo lo que observamos potencialmente que pueda generar daño, que es identificable, que sabemos que si nos tropezamos con ese peligro, vamos a tener unas consecuencias. Las consecuencias que nosotros consideramos que pueden llegar a suceder también hacen parte de todas las experiencias vividas, del nivel de socialización que tengamos, donde nos desarrollemos familiarmente, en nuestro entorno laboral y social. Eso es lo que nos permite a nosotros dar ese concepto de primera mano de cómo identifico ese peligro, es decir, ese material, ese elemento, esa situación que me puede llegar a estar afectando. Situación diferente en la que entramos a evidenciar cuál es el concepto de riesgo. Ya cuando hablamos nosotros de riesgo, es la probabilidad de que suceda algo que nos genere a nosotros una afectación. Entonces ahí entramos a mirar que el riesgo ya es la consecuencia, el suceso, la probabilidad del evento, de que el evento peligroso que se identificó en un inicio ya se materialice. Entonces, dejamos por un lado lo que observamos potencialmente que causa daño con el término de peligro y posteriormente el riesgo, que el riesgo se valora en cuanto al daño que ya llega a generar. Es decir, desde la probabilidad de que se genere el evento. Esas serían las dos diferencias conceptuales. Cuando nosotros lleguemos a colocar un ejemplo o a tomar una discusión y decir, estamos en riesgo de que nos suceda X situación, estamos claramente evidenciando de que existe la probabilidad de que nos vaya a suceder algo o que suceda algo en el entorno en el que estamos. Ya cuando nos referenciemos a decir, este objeto es peligroso, esta calle es peligrosa, es diferente porque ya estamos mirando es la potencialidad del daño. Definiciones también interesantes de conocer la mañana de hoy consisten en la amenaza y la vulnerabilidad. También están enmarcadas dentro del desarrollo del riesgo público, toda vez que ya la amenaza es hace parte del potencial daño, pero tiene una característica especial. Ella manifiesta siempre el lugar donde puede llegar a suceder y una duración en tiempo. Eso es lo que lo diferencia posiblemente de la definición de peligro. Van alineadas porque son potenciales que causan daño, solamente que la amenaza ya nos va a nosotros a determinar de que está en un lugar específico manifestada y que adicionalmente puede estar durante un tiempo presentándose. Cuando hablamos de vulnerabilidad, ya estamos mirando es la debilidad expuesta y manifiesta de la persona, de la situación, del bien, el cual está en unas condiciones que hace que no tenga la protección necesaria y pueda sufrir unas consecuencias negativas en su integridad. Es por eso que decimos de que todas las fallas u omisiones, deficiencias que pueda llegar a tener un sistema, una organización, una persona, ya lo hace vulnerable frente a quien tiene la intención de daño, es decir, frente a quien presenta la amenaza latente para llegar a afectar esta persona, esta casa, esta empresa, esta calle que está vulnerable porque tiene condiciones de desprotección.
Es así como en la definición de riesgo público tratamos de englobar todo el concepto, ya teniendo claro la diferencia entre riesgo, entre peligro, entre amenaza y vulnerabilidad. Entonces, encontramos la definición de riesgo público como todas fuentes, situación o acto peligroso en la que se puede ver expuesto cualquier trabajador, cualquier ser humano en un lugar público y que puede poner en peligro su seguridad personal, incluso hasta la vida misma, toda la integridad del ser humano. Pero algo muy importante que determina qué es un riesgo público es todo aquel ataque que puede, o toda la situación de daño que es generada por un ser humano, es decir, que es de origen antrópico. Siempre va a ser generado por otra persona. A diferencia de otro tipo de riesgos donde la situación o el evento se llega a materializar en ocasión a daños naturales, a daños con objetos, accidentes con objetos. En este momento hay que tener la claridad de que el riesgo público siempre se materializa siempre y cuando el daño sea causado por un ser humano. Entonces, esta es como la característica principal que nosotros debemos tener como concepto claro que nos va a poder determinar en esta situación estamos viviendo un riesgo público. Adicionalmente, que debemos identificar ya dentro de su conceptualización cuál es la fuente que lo genera, bajo qué situaciones y cuáles son los actos peligrosos que enmarcan este riesgo público. Entonces ahora vamos a tratar de dejar los ejemplos claros de cuáles son las fuentes peligrosas a las cuales estamos expuestos dentro de este riesgo público como personas que salimos a la calle todos los días a trabajar, aquellos que están saliendo a hacer sus diligencias personales, quienes se transportan en un vehículo público o particular, quienes salen al banco, salen a hacer mercado, salen con sus niños al parque, todos aquellos eventos en los que estamos expuestos públicamente y que nos va a generar ese nivel de exposición frente a cualquiera de los riesgos. Entonces acá les traigo la mañana de hoy unos ejemplos como lo es el hurto, lo es el robo, el secuestro, los atentados, las azonadas, las agresiones, el terrorismo. Si podemos observar aquí, todos los ejemplos efectivamente fueron maquinados y elaborados y planeados por un ser humano, que tomó su tiempo para prever cómo causar daño, cuál fue el espacio que se presentó para poder llegar a desarrollar ese plan ya establecido, cómo se elige la víctima, cómo nosotros en ocasiones somos tan inocentes en la calle y no nos damos cuenta del mal que nos está acechando en nuestro alrededor. E incluso, peor aún, en muchas ocasiones salimos a nuestro trabajo, nos desplazamos en un medio público, siendo conscientes del riesgo al cual estamos expuestos, que tenemos a nuestro alrededor quien nos pueda rapar el celular, quien nos pueda sacar la billetera, quien pueda estar a nosotros persiguiéndonos en el momento en que vayamos a un banco a hacer un retiro. Situaciones como esas en las cuales somos conscientes de que hay una afectación de daño que podemos sufrir, pero a veces nos hacemos los de la vista gorda y nos confiamos y decimos, no, no me va a pasar nada, o voy a esconder muy bien mi celular para que no se den cuenta que lo llevo. Nos confiamos tanto, pero no nos percatamos que después de que se materializa el suceso del riesgo público, empezamos a evaluar en qué fallamos. Efectivamente, damos a veces pues la oportunidad, y la oportunidad es la mejor arma que tiene el delincuente en la calle para poder materializar los daños a la integridad del ser humano. Es allí cuando decimos posteriormente al suceso, yo por qué no guardé mi celular, yo por qué saqué mi celular en la esquina, yo por qué fui al banco y no tapé el cajero mientras digitaba mi clave, yo por qué me metí en esa calle sabiendo que era peligrosa, que estaba oscuro, que era de noche, que no había luz pública, porque me atreví a tomar la decisión de pasar por esa calle y no preferirme por la siguiente porque era más lejos. Son decisiones las que siempre nos van a nosotros a generar la posibilidad o la oportunidad para que se nos genere el daño. Y es allí donde nosotros hacemos un gran llamado
pues a todos los que nos acompañan la mañana de hoy, con la finalidad de que tengamos presente esa malicia indígena que nos ha caracterizado siempre, de que no nos hagamos los de la vista pequeña ni los del oído sordo, frente a lo que es latente, evidente en la calle y que nos permita a nosotros tener un concepto de prevención y de autocuidado. El autocuidado es nuestra mejor herramienta para evitar que se materialice un riesgo público. Y si bien es cierto, siempre en la calle vamos a encontrar factores de riesgo, vamos a estar expuestos a ello, pero de una u otra manera también está en nuestras manos minimizar que eso suceda. ¿De qué manera? Preveyendo, controlando todos los factores externos que pueden estar afectando a esa materialización del riesgo. Bueno, ahora en cuanto a situaciones peligrosas. La teoría de riesgo público es muy clara y nos dice que las situaciones peligrosas se pueden dar en medio terrestre, en medio marítimo y fluvial y en medio aéreo. Claramente, medio terrestre, pues prácticamente la mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestro día a día vamos a utilizar un medio de transporte. Llámese bicitaxi, llámese mototaxi, llámese un Transmilenio, un bus público, un taxi. Este medio de transporte siempre va a traer inmerso un riesgo, que es la probabilidad de que suceda algo que afecte nuestra integridad y nuestra vida. Incluso quienes nos desplazamos en vehículo propio, también siempre estamos expuestos a que nos suceda algo en la calle. Desde el momento en que salimos, ya nos estamos aventurando al riesgo, porque en todos lados vamos a tener factores de riesgo que nos hacen estar expuestos a ellos. Entonces, ¿de qué manera nosotros empezamos a visualizar en cada una de esas situaciones cuál es el comportamiento que debo adoptar, que sea un comportamiento preventivo, de autocuidado, que me permita protegerme, pero también proteger a los míos? No solamente estamos hablando del desplazamiento al llegar a trabajar a nuestras oficinas, ni solamente estamos hablando de la protección que nos deben dar nuestros empleadores. También nosotros tenemos una responsabilidad inmensa y es la conciencia de autocuidado. Si nosotros nos cuidamos y nos protegemos, somos conscientes de los males que nos están acechando en la calle, asimismo vamos a saber cuáles son los que se identifican en el trayecto de la casa al trabajo o que se identifican incluso dentro del mismo trabajo. Entonces colocamos ejemplos. Medio terrestre. Yo voy en mi vehículo particular por una calle peligrosa, se acerca un delincuente, me roba el vidrio del espejo del carro. Ahí estoy siendo afectada, estoy siendo una víctima de un delito, de un riesgo público que me generó el haberme expuesto a pasar por una calle que sé de antemano que es una calle peligrosa. Otra situación de riesgo público en medio de transporte. Me subo a mi transporte público, me entra una llamada, saco el teléfono, fácilmente el delincuente me ve y pueden existir dos situaciones, el hurto o el robo. El hurto, que me lo saquen sin que me dé cuenta, ¿cierto? Que me rasguen tal vez el maletín, que me lo saquen de mi bolsillo y yo no sienta y me dé por aludida de qué ha sucedido. O que me roben, es decir, que haya un suceso de violencia donde me ataquen y me rasguen ya el teléfono, me puedan empujar, me puedan causar una lesión y siempre voy a estar expuesta a eso mientras vaya en un medio de transporte, ¿cierto? Igualmente, si expongo mi billetera a la luz pública, si salgo a un lugar, me transporto en el medio de transporte que fuese y que igual fuese terrestre, pero que mi desplazamiento esté dándose en un lugar peligroso, es decir, en un lugar donde ya conocemos que hay antecedentes de situaciones, de sucesos peligrosos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. A veces nos confiamos que porque vamos en nuestro carro particular no nos va a pasar nada, pero el riesgo siempre va a estar latente. Nos confiamos de que vamos en nuestro en bus de transporte público, pero tenemos muy bien escondido nuestro teléfono, tenemos muy bien escondida nuestra billetera, pero no nos damos cuenta que una vez nos bajamos del transporte, ya nos han hurtado y ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces,
es importante tener en cuenta eso. Igualmente situaciones como el medio marítimo y fluvial, situaciones que se dan incluso en los buques, en las lanchas, en los ríos, los que llamábamos anteriormente los piratas que robaban en las vías marítimas. Eso sucede actualmente. Todos los delitos que se cometen por el tráfico de mercancía, por el robo a buques, a barcos, por el robo a lanchas. Una vez llega una persona, un delincuente, a delinquir con un arma, pues lo que sucede es que todos los que están transportándose mediante este medio de transporte marítimo o fluvial van a sufrir pues, un atraco o un evento violento en el cual van a ser despojados de sus propiedades. En algunas ocasiones van a ser maltratados ya físicamente, psicológicamente, y todo eso hace parte del riesgo público. Asimismo, en el medio aéreo, es decir, que todos los medios de transporte son las situaciones de desplazamiento que van a permitir que nosotros estemos expuestos a ese riesgo o a esa materialización del riesgo. Y en medio aéreo también sucede. En ocasiones cuando se nos cogen nuestras pertenencias mediante esos trayectos, cuando se están haciendo envíos de mercancías mediante ese trayecto y también son hurtadas. Entonces siempre, sea el medio o la situación en la cual se dé un desplazamiento, va a existir el riesgo público. Incluso anteriormente pensábamos de que el riesgo público solamente era cuando salíamos de nuestra casa a la calle o cuando nos desplazábamos a nuestro trabajo. Ya no nos podemos confiar en eso. Actualmente estamos en nuestra casa muy tranquilos y con el tema de las manifestaciones, de la delincuencia común que está llegando a los hogares, también ya la tranquilidad no la tenemos ni siquiera en nuestra propia casa. Eso es importante también tener claro esta afectación del riesgo público. Bueno, ahora igualmente la norma también nos dice que los actos peligrosos se constituyen como un riesgo público. ¿Cuáles son los actos peligrosos que están identificados en la norma? Entonces tenemos la violencia física, material y moral. Pero ¿cuándo se da cada una de ellas? Entonces la violencia física casi siempre se da cuando la persona que delinque identifica en su víctima cierto poder o cierta defensa y lo que hace es atacarla para hacerla mucho más vulnerable. De esa manera lo que hace es colocar en desventaja a la víctima para ocasionarle el daño y asimismo llevar su cometido a buen término, que puede ser robarle algunas propiedades, y lo que genera este proceso o este fin último que es el robo es la lesión física que se le hace a la integridad de la persona. Entonces, no solamente desde ese entendido, también hablamos de violencia física cuando se maltrata el cuerpo o la integridad de la persona víctima. Es decir, golpes, maltratos con objetos cortopunzantes o no necesariamente con objetos cortopunzantes, sino puede ser con la misma mano del hombre lo que puede estar generando esta violencia física, la cual es importante ser denunciada. En ocasiones se omiten, pero es importante que todo tipo de violencia física se ponga en manifiesto, independientemente de que no sea por un delincuente común. Si nosotros permitimos de que eso se dé en nuestras vidas, estamos permitiendo que el riesgo público violento nos esté afectando nuestra integridad. Entonces, a veces no lo evidenciamos, a veces no somos conscientes, pero cualquier persona de la calle, vecino, puede estar generando una violencia física tras un plan, una organización que tenga para llevar a buen término y somos nosotros los víctimas quienes no nos hemos dado cuenta de qué se está planeando en contra de nosotros. Adicionalmente a la violencia material es todo el daño que ya no se le causa a la persona, sino que se le causa a una institución, a una casa, a todo lo que son instalaciones. Y esto normalmente se puede ver y lo hemos visto en el tema de las manifestaciones, donde son violentados los buses de Transmilenio, donde son violentadas las entidades financieras, las entidades estatales. Es allí donde evidenciamos de cierta manera que se está dando la materialización en violencia material. Es decir, se está atacando el bien físico.
Y también tenemos la violencia moral, que la violencia moral ya va es a nuestro estado mental, de cómo psicológicamente nos está afectando esa exposición al riesgo una vez salimos a la calle. Entonces, si nos estamos desplazando a nuestro trabajo y tenemos a alguien que nos está agrediendo moralmente con una persuasión sutil, psicológica, agresiva, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar cuáles son esas situaciones que nos están afectando moralmente, psicológicamente y que impiden que tengamos una salud mental sana. Entonces, de esta manera podemos evidenciar de que nosotros desde la autoprotección y desde el autocuidado podemos establecer algunos mecanismos que eviten la materialización de estas situaciones, actos o de estas fuentes del riesgo público. ¿De qué manera? Entonces, la invitación esta mañana primero era que conocieran cada uno de los términos y del desarrollo cómo se ve la materialización del riesgo público, pero más allá de ello es poder adquirir esa conciencia de visualizar cuándo estamos expuestos a ese riesgo público, cómo lo podemos identificar, cómo lo podemos cuantificar para así mismo poder evaluar qué tanto daño nos puede llegar a causar. Y aquí pues vienen unos ejemplos de cuáles son los agentes generadores del riesgo. Entonces, dentro de los agentes tenemos la delincuencia común, las bandas organizadas, narcotraficantes, grupos subversivos, tenemos otros adicional, protestantes, manifestantes, nuevas modalidades que han surgido a raíz de las nuevas tendencias sociales. Entonces, si nos ponemos a analizar delincuencia común, desafortunadamente por la situación socioeconómica y política por la que atraviesa nuestro país en este momento, siempre vamos a estar expuestos en la calle al estilo de raponeo, fleteo, y ya en una forma mucho más organizada, las bandas organizadas que están pendientes de aquellos funcionarios, por ejemplo, que desarrollan algunas actividades específicas. Entonces, importante para los mensajeros, para los estafetas, quienes hacen las consignaciones de nuestras organizaciones. Hay bandas organizadas que en este momento están trabajando sigilosamente para identificar cuáles funcionarios tienen poder, tienen economía, tienen ciertas posibilidades de manejo y de administración de recursos para hacerles el seguimiento de una manera organizada, como lo dice su nombre, bandas organizadas, y poder generar la afectación o daño. Identifican muy bien la víctima dentro de la organización para poder mirar de qué manera empiezan a tener esa cercanía, empiezan a adquirir esa información y posteriormente ya materializan el riesgo. Entonces es importante poder identificar cuáles son esos agentes generadores de riesgo a los que estamos expuestos dentro de nuestra compañía. ¿Quién es el infiltrado que puede estar trabajando pendiente de los paso a paso de nuestra organización, tiempos, movimientos, flujo de efectivo, transporte de materiales, con la finalidad de planear a posterior un acto delincuencial? Asimismo, tenemos el grupo de agentes generadores del riesgo, catalogado como narcotraficantes, que afectan lógicamente nuestra economía, la salud de quienes son consumidores día a día y que de una u otra manera están generando daño a nuestra sociedad. También tenemos los grupos subversivos, pues Colombia, que lleva más de 50 años tras un proceso armado, que estamos entre comillas, en un proceso de paz inmerso que nos ha permitido tener en este momento una tregua social frente a las afectaciones de estos grupos subversivos, pero que desafortunadamente al día estamos observando en noticias cómo se siguen materializando situaciones para aquellas personas que sirven a la patria, funcionarios públicos, que son el punto blanco o la diana específica para aquellos grupos subversivos. Entonces, la invitación con la identificación de estos agentes generadores es saber en qué papel me encuentro como víctima posible frente a alguno de estos agentes generadores. Entonces, si yo soy funcionario de un supermercado y conozco cuál es la información de pronto susceptible de la organización, fácilmente puedo ser víctima de alguien para que venga posteriormente y me amedrante, me quiera generar una afectación, afectar a la organización
utilizándome y empiecen a generarme unas amenazas. Hay múltiples situaciones donde se ve materializada estos casos de riesgo público y es importante que nosotros sepamos hasta dónde estamos expuestos organizacionalmente y como persona en la calle. Ejemplos como el funcionario de un banco que maneja posiblemente la caja fuerte de su entidad financiera y que en cualquier momento puede estar expuesto al momento del atraco. Entonces, conocer muy bien cuál es mi rol laboral, hasta dónde puedo llegar a ser un punto blanco para aquellos que quieren causar el daño. En oficinistas que están al servicio de una institución, también estamos asumiendo algunos riesgos públicos, como puede ser inclusive las llamadas millonarias. Modalidades tenemos muchas, modalidades tenemos en este momento virtuales también, donde sacan información, donde se llenan encuestas, donde piden información financiera, solamente para entrar a atacar a la víctima ya visualizada. Individualmente, como persona íntegra, como funcionario adscrito a X organización o como persona que trabaja independiente, pero también de manera mancomunada cuando hacemos parte ya cuando hacemos parte de una organización. Ha sucedido últimamente cuando intentan atacar oficinas que prestan un servicio público. Por ejemplo, tenemos las entidades financieras, tenemos las entidades públicas, que por estar el funcionario trabajando dentro de las instalaciones es atacada la instalación y nosotros terminamos siendo víctima de ese ataque que no fue a nosotros, que fue a la instalación, porque fue un ataque material, pero nosotros vamos también a asumir unas consecuencias. Entonces, siempre el papel que nosotros juguemos dentro de la organización o fuera de la organización, es importante que siempre miremos cuáles son los factores de riesgos públicos a los cuales estamos expuestos. Hoy en día incluso, desafortunadamente, con todo lo que se está viviendo, no solamente por el factor de riesgo a los que se exponen los RAPIs, es decir, los domiciliarios, sino también porque ya están haciendo parte de grupos que se camuflan para ser parte de ellos y cometer algunos delitos. Entonces, tratar de darle la certeza de la continuidad del trabajo a quienes se han empleado hoy por la modalidad de mensajeros, pero también poder validar quiénes sí son mensajeros, si están cumpliendo su labor, hacer esas verificaciones necesarias para no llegar a confiarnos en las personas o confiarnos en los procesos, porque siempre vamos a estar expuestos a la delincuencia. Entonces tenemos varios escenarios que hoy en día vivimos en la sociedad y que es importante poderlos detectar. En este momento les traigo una corbata, ya saliéndonos acá de la teoría. Esta corbata, como pueden ver ustedes, los lados del corbatín, algunos están compuestos por amenazas, otros por consecuencias, y en el nudo de la corbata está el evento. Aquí nosotros lo que tratamos de visualizar ante ustedes es cómo es la consecuencia o el paso a paso para que se materialice un riesgo. Entonces, siempre partimos de identificar un peligro, que el peligro es el potencial material o personal que genera daño. La amenaza, que es el lugar y el tiempo donde se va a materializar ese daño. El riesgo lo tenemos arriba, que es la probabilidad de que suceda. Y antes de que se materialice el evento, que lo tenemos en el centro, tenemos las medidas de control. ¿Cuáles son las medidas de control que nos habla a nosotros la norma? Tenemos medidas de control como está eliminar, sustituir, los controles de ingeniería, los controles administrativos, los elementos de protección personal. Entonces, ahí es donde nosotros jugamos un papel fundamental al interior de nuestras organizaciones. Ustedes sabían que nosotros también hacemos parte participativa dentro de todos los COPAS, con la finalidad de también ayudar a nuestros empleadores y a nuestros responsables de seguridad y salud en el trabajo a identificar los peligros con la finalidad de poder establecer medidas de control conjuntas. La responsabilidad no solamente puede quedar en el empleador. Si bien es cierto, ellos tienen establecido hacer cumplir todos los programas de prevención y promoción a sus funcionarios y velar por la protección de todos nosotros, también es importante que nosotros juguemos un papel participativo. Si nosotros conocemos de situaciones que están
posibilitando el evento de un riesgo público dentro de nuestra organización. Es importante que nuestros jefes o superiores lo conozcan. Entonces, si nosotros tenemos identificado de que todas las mañanas a las 7 de la mañana está un señor parado en la esquina, vestido de una manera particular, con un teléfono, sin ninguna, de pronto, así como ni Dios lo lleva ni Dios lo trae, porque no se sabe qué está haciendo el señor en ese momento, y empezamos a ver que es algo repetitivo, ya eso es una alarma para nosotros, ¿verdad? Es importante empezar a mirar con las empresas que cuentan con agentes de seguridad o guardas de seguridad, es importante anunciarlo, o fácilmente pues llamar al cuadrante más cercano o al cuadrante propio con la finalidad de que se haga el seguimiento, o se haga la revisión, o se haga la requisa necesaria, porque sí es muy importante que tengamos claro que todo lo que sea extraño para nosotros, que intuitivamente se nos perciba de que es extraño, es importante manifestarlo, no dejemos pasar por alto situaciones que en ocasiones, por leves que se vean, pueden posteriormente estar evidenciándose en un atentado o en una situación delictiva. Muchas ocasiones cuando sucede un evento, lo primero que decimos es, sí, yo me di cuenta que ese señor llevaba varios días viniendo, o sí, yo me di cuenta de que en esa calle sucedía lo mismo todos los fines de semana. Sí, ahí es donde empezamos a decir, si yo hubiera alarmado, si yo hubiese advertido, entonces no dejemos pasar por alto esa situación. La invitación en la mañana de hoy es de que nos comprometamos con nosotros, nos comprometamos con la vía, nos comprometamos con nuestras organizaciones, con nuestras familias, porque finalmente nuestras familias van a ser los perjudicados ante alguna situación de daño que se nos haya ocasionado una vez ya seamos víctimas de un suceso. Entonces, importante invitarles en la mañana de hoy, por favor, cada situación que ustedes vean amenazante, cada peligro identificado, cada vez que ustedes observen algo que no está bien, que les está generando cierta incomodidad, escálenlo, digámoselo a nuestros superiores. Ellos siempre, desde que tengan el conocimiento, ya ellos van a saber cómo guiarnos y cómo empezar a evitar que se materialice ese riesgo. Aquí claramente la imagen no lo dice. Una vez se establecen las medidas de control, se elimina, se sustituye o se colocan actividades importantes. Un ejemplo, si es por oscuridad, entonces vamos a colocar una luz superior. Si se están dando muchos atracos, entonces vamos a colocar una cámara para visualizar. Si hay alguna manera que podamos tener elementos de protección que nos permitan a nosotros protegernos también, pues miremos de qué manera podemos tener acceso a ellos para poder evitar que se nos genere el daño. Una vez se materializa el evento, es decir, una vez se han dado las medidas de control, pero desafortunadamente no se pudo evitar, porque hay cosas que no están en nuestras manos, que por más de que seamos suspicaces, nos cuidemos, lo anunciemos, terminan sucediendo. Se da el evento, aquí lo tenemos visualizado en el nudo de la imagen. Una vez pasa ese evento, tenemos que empezar ya a mirar cuáles son las medidas de recuperación, es decir, cómo hacemos para que eso que afectó, ese daño que se generó, no haya sido tan grande ese daño, ¿cierto? Pues que se minimice el impacto del daño causado. Pero eso lo determinamos también por el nivel de vulnerabilidad que nosotros hayamos permitido en nuestras vidas. Si estamos siendo desprotegidos, desconocedores, no indagamos, no visualizamos, nos demostramos inclusive débiles frente al delincuente, si no nos demostramos seguros, confortables, con empoderamiento, pues así mismo van a ser las consecuencias de lo que nos va a suceder. No con eso estoy diciendo de que si nos llegan a atacar, entonces vamos a responder agresivamente, porque pues, claramente en este momento el valiente no es el cobarde ni el cobarde es el valiente. Tenemos que mirar cuál es el papel y hasta dónde nuestras fuerzas y nuestros recursos nos permiten llegar a reaccionar, siempre pensando en conservar la vida y la integridad del ser humano. Pero también nuestro papel de actor vulnerable nos va a vender una imagen de víctima ante quien quiere hacernos daño. Entonces, tratemos de minimizar esa imagen de vulnerabilidad que podemos llegar a estar expresando
no solamente nosotros como personas, sino también al interior de nuestras instituciones. No es lo mismo una institución que tiene sus cámaras, que tiene su guardia de seguridad, la empresa que tiene un sistema de control al acceso con unos protocolos establecidos. Es totalmente diferente a la empresa donde solamente entra quien quiere, la oficina quien quiere, sin ninguna medida de seguridad ni de registro. Entonces ahí se empiezan a quebrantar y a generar unas brechas inmensas que quien quiere hacer daño, el delincuente, fácilmente accede y comete su intención. Entonces, aquí ya finalizamos mirando las consecuencias que nos genera el haber sufrido haber pasado por un riesgo público el evento que haya sucedido, robo, hurto, atraco, secuestro, pero siempre debemos ser conscientes de que van a haber consecuencias. La pregunta es, ¿qué consecuencias queremos asumir? Ahí está la invitación para que reflexionemos y nos demos cuenta. Y aquí vamos a hacer una similitud frente a esta casita con un árbol donde hay una montaña con una pendiente y viene una roca bajando, pero vamos a aterrizarla al riesgo público. Esa roca es identificada como el delincuente, quien quiere hacernos daño, es decir, una persona que quiere generar daño. Lo tomamos como el riesgo de que esa persona llegue a la casa que está sola, ¿cierto? ¿La amenaza cuál es? Hay una pendiente que da vía libre para que el delincuente llegue. En la noche, está oscuro, se ve la luna, y la casa es una casa donde no hay nadie, la dejaron sola esa noche y tiene toda la vulnerabilidad a disposición de quien quiere delinquir. Entonces aquí vemos que el víctima puede permitir que sucedan las cosas perteneciente a una organización o como una persona solita individual. Entonces, si pertenece a una organización, divinamente esto no es una casa, sino es una empresa donde el delincuente quiere llegar a atacar y puede llegar a hacer un atentado, puede llegar a hacer un hurto, sacar todas las cosas, pero fue tan vulnerable la empresa que no tuvo mecanismos que pudieran evitar o coaccionar al delincuente para que no sucediera ese hecho. Pero adicionalmente también sufrimos o somos víctimas siendo personita individual, no perteneciente a una organización, sino personita individual. Y allí es cuando de pronto sufrimos el caso de fleteo, si estamos en el banco y nos roban, el mismo bullying, cuando nos atacan. Hoy en día hay muchas modalidades, la estafa, la llamada millonaria, donde a nosotros solitos nos sucede, persona solita, sin afectar a la organización. Entonces, adentro de la organización o fuera de la organización, siempre el riesgo público va a estar ahí, permeándonos, acechándonos. Pero nuestro nivel de vulnerabilidad como organización o como persona es la que nos dice si sí vamos a permitir que eso suceda. Entonces, ¿qué tan expuestos estamos? ¿Qué tanta fragilidad demostramos? ¿Qué resiliencia tenemos? Entonces, estas son invitaciones de reflexión. Y ya pues casi que finalizando nuestra mañana para dejar unos minutos a las preguntas, quiero concluir o resumir el alcance de esta presentación, el cual nos invita a que tengamos claro los 3 procesos grandes y poderosos que tiene el desarrollo de un programa de riesgo público dentro de nuestra organización, el cual busca prevenir, controlar y evaluar. Es como cualquier otro proceso. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros o cómo aportamos nosotros como funcionarios o como simples personas que en nuestro diario vivir nos vemos expuestos al riesgo público? Entonces, importante que identifiquemos el peligro. Siempre salgamos con la intención no solamente de caminar para donde vamos, no. Todo lo que nos rodea a nosotros no bajemos la guardia, no desaprovechemos identificar todo lo que está a nuestro alrededor. Vamos a salir todas las mañanas a mirar quién nos está rodeando, cómo están las casas, cómo están las empresas, quién se transporta en el transporte público, las caras, los rostros, los gestos, los movimientos, las ubicaciones, el clima. Identifiquemos todo lo que nos rodea, no salgamos apáticos ahí encerraditos así, sin darnos cuenta de que nuestro alrededor está
en nuestro alrededor se está tejiendo cosas y no somos conscientes. Entonces, identifiquemos ese peligro. Posteriormente, desde nuestra condición de ser humano, desde nuestra condición de funcionario, valoremos el riesgo que nos puede generar ese peligro. ¿Qué tanto estamos nosotros preparados para asumir el riesgo de salir a exponernos a ese peligro? Porque nos toca ya en este momento del retorno inteligente al trabajo, sí o sí tenemos que salir a la calle a nuestros trabajos, tenemos que ir a nuestras empresas. Entonces, si vamos a salir y sabemos que estamos expuestos, porque desde que salgamos de nuestras casas ya nos estamos exponiendo a un riesgo público, evaluemos todo, valoremos cuáles son los daños que nos pueden llegar a generar, cuáles son las consecuencias que nos pueden llegar a generar y empecemos a establecer medidas de control. Por favor, no esperemos que nuestra empresa nos lo dé todo. Las empresas previenen, hacen campañas, nos instruyen, nos capacitan, nos dan espacios como estos. Pero nosotros también tomemos un papel agilizador, un papel comprometedor. Tratemos de estar ahí mirando qué nos inventamos, qué hacemos para que no suceda esto. ¿Cómo le digo yo a mi compañero, venga, cuídese, no de papaya, tratemos de cuidarnos todos, me cuido yo, te cuido a ti, cuido a mi familia, cuido a la empresa que me da mi salario mensual para poder darle el mantenimiento a mi familia. Tratemos de tener ese autocuidado latente en nuestras mentes. El reto del autocuidado es la invitación de la mañana de hoy. Entonces, espero que con todos los tips que en la mañana hoy en este corto tiempo de 1 hora logré socializarles desde conceptos, desde el marco normativo y legal, ustedes puedan tener algunos lineamientos y argumentos para poder diseñar un programa de riesgo público al interior de sus empresas o apoyar al responsable de seguridad y salud en el trabajo o ser activo y proponiente con el empleador o con el jefe inmediato. Y pongámonos en el papel de ser proactivos. Los invito a que tomemos la voz, a que expresemos, a que nos cuidemos todos porque todos somos más, y entre todos unidos yo creo que podemos lograr que no se nos materialicen tantos riesgos públicos y podemos evitar llegar a ser víctimas. A continuación les expongo la bibliografía que tomé para preparar las ayudas la mañana de hoy. Espero les sirvan. Igualmente al inicio está mi correo electrónico, el número de contacto a través de Compañía de Seguros ARL Positiva, poder tener a disposición ustedes el material y las ayudas e invitarlos a las siguientes secciones de riesgo público donde vamos a estar estableciendo nuevos tips para el diseño de este programa de riesgo públicos dentro de nuestras empresas. Queda el espacio a la sesión de preguntas. Lina, si me escuchas, o Fernando, o Pablo, aquí estoy. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este importante tema. Vamos a responder algunas de las principales inquietudes que nuestros clientes nos han compartido. Doctora, ¿el riesgo público es generado por daño antrópico? Totalmente, Lina. Efectivamente sí, daño antrópico es todo el daño causado por el ser humano. Y como les dije en inicio, un tips importante para saber y determinar qué es un riesgo público es tener claro de que siempre es generado por el ser humano. Correcto. Perfecto. Doctora, por favor ayúdanos con 2 ejemplos de agentes generadores del riesgo. Claro que sí, Lina. Bueno, entonces agentes generadores del riesgo, recordamos, los agentes son los quienes causan el riesgo, es decir, quienes causan el daño. ¿Qué personas son las que nos afectan a nosotros y nos vuelven víctimas, dado caso se materializa el riesgo público? Entonces, un ejemplo claro, la delincuencia común, que nos aborda y nos acecha día a día en las calles de nuestra ciudad, de nuestro país y a nivel mundial. Y los grupos organizados, las bandas organizadas podría ser otro ejemplo claro de empresas que se organizan para planear, estudiar, evaluar y finalmente atacar ya con su fin delincuencial. Perfecto. Doctora Paola, ¿por qué el bullying es considerado como peligro público? Bueno, el bullying, les mencioné y les estuve socializando hace un rato, de que hay una forma de afectación o un acto de afectación que es el moral o el psicológico.
Entonces, es allí donde se cataloga que el bullying hace parte de ese tipo de afectación porque está atacando nuestra integridad, nuestra psique, nuestro estado emocional, nuestra moral, en el momento en que empecemos a actuar o a desarrollarnos de X o Y manera, de acuerdo a nuestra personalidad o a nuestra forma de ser. Entonces, quien genera el bullying, obviamente va a generar en nosotros una afectación moral, emocional y psicológica, la cual está catalogada dentro del riesgo público a los que estamos expuestos al diario vivir. Perfecto. Bueno, doctora Paola, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes. Por supuesto, esperamos verte en una próxima ocasión. Lina, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes la mañana de hoy. Un cordial saludo, feliz día. Claro que sí, para nuestros asistentes que nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de todas las acciones educativas y la presentación técnica de esta acción educativa quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Allí también, como lo mencionaba la doctora Paola, podrán inscribirse a las demás sesiones de riesgo público que tendremos programados para ustedes, muy pendientes del cronograma semanal para que se inscriban y participen en todas las secciones educativas. Doctora Paola, que tengas un feliz martes. A todos nuestros asistentes, por supuesto, también un feliz martes, un feliz día. Los dejamos con el siguiente video. Gracias, Lina. Buen día.